Es increíble la corrupción, los niveles de corrupción y la impunidad que vivimos en México. Durante 56 días, el empresario Pedro Zaragoza Delgado estuvo preso en una cárcel de Sinaloa. Fue detenido el 20 de enero del 2016 en la Ciudad de México y trasladado de manera inmediata a Culiacán, donde radicaba la orden de aprehensión. El 14 de marzo del mismo año, fue liberado por el juez sexto de lo penal por el desvanecimiento de pruebas en su contra. Pedro Zaragoza Jr. no tuvo ese documento que se lo tenía que dar el derecho interno, es decir, un amparo que dijera, señor, disculpe, le cometimos una detención ilegal arbitraria. Tuvimos que ir, tiene que ser Naciones Unidas el que le diga al Estado, aquí declaro la detención ilegal y arbitraria. Un conflicto familiar que derivó en una denuncia penal en contra de los empresarios Pedro Zaragoza Delgado y su padre, Pedro Zaragoza Fuentes. Una supuesta extorsión en contra de Jorge Zaragoza Villardaga, en la que presuntamente le exigían $8 millones, denuncia que nunca fue probada. Mientras su hijo estaba preso, Pedro Zaragoza Fuentes tuvo que huir por la orden de aprehensión, misma que fue emitida sin sustento legal y sin haber llevado el debido proceso. El empresario lechero comprendió lo que muchos mexicanos enfrentan día a día, vivir con miedo por la manera de aplicar la justicia en México. De la chingada. De la chingada. Así es, 13 meses de la chingada. Había arreglado con el jefe militar de la plaza que me escoltaran. Y me escoltaron para poder llegar al penal. Porque teníamos miedo de que me fueran a hacer alguna otra cosa y me dejaran adentro. Las irregularidades en este caso llegaron hasta el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, quien calificó la detención como arbitraria. Vamos a investigar violaciones al debido proceso, vamos a investigar tortura porque la hubo, vamos a investigar toda esta gravedad de un abuso en el derecho. El caso presentado ante la ONU concluyó que en México las leyes se pueden aplicar por consigna. Y vimos los riesgos de detención ilegal, arbitraria y de tortura. Y nos encontramos que la figura del arraigo, es decir, que a usted lo puedan detener sin una acusación, sin derecho al abogado, etc., es una violación y es un riesgo a la libertad. En su resolución, el Grupo de Atención a Detenciones Arbitrarias y Tortura de la ONU puso en evidencia el sistema judicial en México, en el que en muchas ocasiones carecen de la objetividad legal y su fundamento se basa en la fabricación de evidencias y compra de jueces. México ha ratificado todos los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, ¿me explico? Es decir, México es un país que hacia afuera, de verdad, hace un trabajo interesante en derechos humanos. La pregunta es si ese trabajo que hace afuera también se cumple adentro, es decir, si lo implementa. Yo creo que aquí hay un doble estándar o un divorcio. Dentro de los resolutivos que solicitó la ONU al gobierno mexicano es que se garantice una investigación completa e independiente de las circunstancias que rodean la privación arbitraria de la libertad y que adopte medidas apropiadas contra los responsables de la violación de los derechos de la familia Zaragoza. Hay que llamar un mensaje de combate a la impunidad. Entonces, ahí hay que establecer procesos penales contra quien corresponda, fiscales, jueces de garantías, todo, digamos, el camino que lo sostuvo a él 56 días de detención arbitraria. Y no es dinero lo que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es que no se repita, que no haya otra gente que le pueda pasar esto. Lo que pasa es que esto está pasando sistemáticamente. Las autoridades mexicanas tienen como plazo hasta diciembre para atender las recomendaciones del organismo internacional. ¿Cuánto pobre estará en las cárceles de México injustamente? Puede haber cientos de miles. Los meten, tiran la llave y ahí los dejan. A eso es. Me daría mucha satisfacción que lo que sufrió mi hijo y el año que tuve que pasar yo escondiéndome, que sirva, a ver si el próximo gobierno que viene, ¿verdad?, empieza a remediar las cosas, porque
No podemos seguir así. No hay justicia. Héctor Gordoa, Noticieros Televisa.